Luis Enrique no suele dejar pasar una buena oportunidad para soltar una frasecita con doble filo. No lo hacía como jugador, no lo hizo como seleccionador y, desde luego, no iba a empezar a reprimirse ahora que acaba de ganar la Champions League con el PSG, esa especie de club de pruebas nucleares que, tras años de estallar en primavera, finalmente encontró la fórmula. París, por fin, ha tenido su fiesta grande. Pero no todo fue celebración. Hubo, como no, mensaje. Y un mensaje que no venía envuelto en confeti, sino en ironía. El destinatario, su antiguo club, el Barça. Todo ocurrió en la rueda de prensa posterior a la final. Luis Enrique llegó sonriente, más despeinado que de costumbre y con ese andar que solo tienen los que saben que acaban de hacer historia. Preguntado por el significado del título y su impacto personal, soltó una de esas frases que en el momento parecen inofensivas, pero luego, en los titulares, adquieren vida propia. Bueno, no está mal para un entrenador que, según algunos, no sabía gestionar vestuarios, igual necesitábamos más, entorno, en París para eso, dijo con una sonrisa que no se sabe si era más de orgullo o de satisfacción irónica. Esa palabra, entorno, resonó como un eco en toda Barcelona. Porque si hay un término que en Can Barça tiene más peso que una asamblea de compromisarios, es ese. El entorno. Un ente abstracto, omnipresente, que lo mismo escribe columnas que dirige programas de radio y que, según la mitología culé, tiene la culpa de todo menos de las lesiones musculares. Y Luis Enrique, que conoce ese ecosistema mejor que nadie, decidió dejarle una postal de despedida. Claro, no fue una crítica abierta. Luis Enrique no es de insultos. Es más fino. Su ironía es como un pase filtrado, va entre líneas, pero deja al defensa sentado. Lo suyo fue una pulla elegante, como quien sirve un café con cianuro en una tacita de porcelana. Porque si bien el asturiano guarda cariño por su etapa en el Barça, también guarda memoria. Y la memoria, en su caso, viene con banderitas rojas. Las críticas por su gestión, las dudas sobre su estilo, los que decían que sin Messi no era nadie. Y ahí está ahora, con una Champions bajo el brazo y un vestuario que, por fin, no parecía un club de lectura disfuncional. El PSG, ese equipo que durante años fue el meme recurrente de las noches europeas, por fin dejó de ser el chiste. Y Luis Enrique no solo ganó la Champions. Ganó con autoridad. Con un fútbol vistoso, contundente, colectivo. Que no dependía de una estrella, sino de un sistema. Algo que, curiosamente, fue siempre su defensa en sus años blaugranas. Nosotros no jugamos para Messi, jugamos con Messi, decía entonces. Pero claro, cuando pierdes en Anoeta y el vestuario parece un episodio de House of Cards, nadie te escucha. Ahora sí. Los medios catalanes, ni lentos ni perezosos, recogieron el guante. Algunos se lo tomaron como un dardo. Otros como una vendetta poética. Pero todos, en mayor o menor medida, entendieron que esa frase no era gratuita. Era una factura pasada. Y el tono, ese tono de quien te recuerda con una ceja levantada que, mientras tú le discutías, él estaba tomando notas. Luis Enrique no necesitó mencionar nombres. No dijo Bartomeu, ni Laporta, ni Rack 1. No hacía falta. Sabía que todo el que debía entenderlo, lo entendería. Y mientras en París se descorchaban botellas, en Barcelona se abrían hilos en Twitter. Algunos lo celebraban, otros lo acusaban de resentido. Pero pocos eran los que podían negar que la frase tenía fondo. Porque si hay algo que define a Luis Enrique, es su relación con la crítica. No le molesta que lo critiquen, lo que le molesta es que lo subestimen. Y durante años, una parte del entorno culé lo hizo. Incluso después del triplete de 2015, siempre hubo quien apuntaba que era fácil con Messi, Neymar y Suárez. Como si dirigir eso fuera cuestión de ponerlos en el campo y sentarse a comer pipas. Lo irónico es que el Barça, por su parte, ha tenido también una gran temporada. Triplete doméstico. Fútbol ofensivo. Una camada joven que ilusiona. Pero claro, en Europa cayeron en semifinales, ante el mismo Inter que el PSG después desarmó como si fuera un mueble de Ikea. Y ahí, otra lectura. Luis Enrique no solo ganó, lo hizo ganándole al equipo que venció al Barça. Otra de esas coincidencias que el fútbol disfruta servir en bandeja para avivar debates en las tertulias. Hubo quien dijo que la frase de Luis Enrique era innecesaria, que debía limitarse a celebrar. Pero eso es no conocer al personaje. Luis Enrique no es políticamente correcto.
Nunca lo fue. Es el tipo que en una Eurocopa pedía que dejaran de preguntar por Ramos. El que convocó a un portero sin experiencia internacional y se fue tan ancho. El que fichó por el Madrid tras jugar en el Sporting y luego celebró los goles en el Camp Nou como si le debieran dinero. En resumen, Luis Enrique no le debe explicaciones a nadie que no sea su conciencia y su preparador físico. ¿Y qué piensa el Barça de todo esto? Oficialmente, silencio. Extraoficialmente, seguro que a más de uno se le encendió el detector de sarcasmo. No es que el club esté para guerras dialécticas, bastante tiene con equilibrar presupuestos, gestionar egos adolescentes y mantener a Rápina con los pies en el suelo tras una temporada de videojuego. Pero la frase quedó ahí. Como quedan los tatuajes mal hechos, no matan, pero tampoco se van. Y quizá, en el fondo, ese era el objetivo. No herir, sino dejar constancia. Un recordatorio de que, cuando le dieron las llaves del equipo, algunos dudaron si sabría conducir. Y ahora ha cruzado la meta con un Fórmula 1. Que sí, que el PSG tiene dinero. Pero dinero ya tenía antes. Lo que no tenía era una idea, una estructura, una brújula. Y eso, por más petrodólares que pongas encima, no se compra fácil. La historia no termina ahí. Porque ya hay rumores de que Luis Enrique podría renovar con París o incluso tomarse un descanso. Él, fiel a su estilo, dice que no tiene prisa. Que lo que quiere es seguir disfrutando del proceso. Pero en el fondo, todos saben que no hay mejor combustible para el que una pizca de revancha. Y ganar la Champions tras años de escepticismo no solo le valida como entrenador, sino como personaje. Uno que no necesita gritar para hacerse escuchar. Le basta una frase. O incluso menos, una palabra. Entorno. Tal vez en algún despacho del Barça, alguien rió nerviosamente al escucharla. Tal vez algún periodista de aquellos que lo criticaban ahora, revise sus columnas con cierto rubor. O tal vez no. Porque el fútbol tiene memoria corta. Pero Luis Enrique no. Él recuerda. Como recuerda aquel día en Anoeta, o esa portada que decía que el equipo estaba roto, o esos debates sobre si el estilo se había perdido. No lo dice. Pero lo guarda. Y lo suelta cuando gana. Porque si vas a soltar una pullita, mejor hacerlo desde el balcón del campeón. Y así, entre confetis parisinos y suspiros barcelonistas, Luis Enrique cerró un capítulo. No con gritos, no con venganzas, sino con una frasecita irónica que en realidad decía todo lo que no dijo. Porque el fútbol también se juega ahí, entre líneas. Y en eso, como en la táctica, Luis Enrique sigue siendo uno de los mejores. Y ahí estaba él, Luis Enrique, en medio de un vestuario donde el champán ya se había mezclado con el sudor, con la voz ronca de tanto gritar instrucciones, y alguna que otra palabra irreproducible, durante la final. Rodeado de jugadores que no entendían del todo lo que había dicho en esa rueda de prensa, pero que lo vitoreaban igual, porque el respeto, ese que no se gana con frases ingeniosas sino con hechos, se lo había ganado a pulso. Sin embargo, mientras todos celebraban, él parecía disfrutar más de la pausa entre la euforia, ese silencio que a veces se cuela entre gritos de victoria. Como si se permitiera, por un instante, saborear no el triunfo, sino la justicia poética que venía con él. Ese entorno del que hablaba, más que un concepto, era un fantasma personal. Durante su tiempo en Barcelona, ese ente incorpóreo parecía manifestarse en forma de tertulianos con corbata mal puesta, de exjugadores reconvertidos en sabios televisivos, de aficionados con máster en gestión deportiva sacado de hilos de Twitter. Era, en definitiva, una muralla de juicio perpetuo. Ganaras o perdieras, siempre había una crítica esperando detrás del córner. Y cuando ganabas, era porque tenías a Messi, y cuando perdías, era porque no tenías un plan B. Una lógica circular tan absurda como inevitable. En su etapa culé, Luis Enrique aprendió a convivir con ese ruido como quien duerme al lado de una vía de tren. Al principio molesta, luego te acostumbras, y al final, cuando por fin duermes en silencio, hasta lo echas de menos. Pero no olvidaba. Guardaba cada juicio, cada análisis condescendiente, cada titular que empezaba con Luis Enrique debería, como si fueran cromos que coleccionaba para este momento. Y ahora, cuando por fin podía responder, lo hacía con la clase de quien no necesita levantar la voz para tener la última palabra. La ironía de la situación se servía sola. El entrenador al que acusaban de no tener estilo Barça acababa de conquistar Europa sin necesidad de una MSN, sin tiquitaca sacado de laboratorio, sin ADN impreso en cromosomas futbolísticos. Lo hizo con Achraf desbordando,
con Kvaratskhelia rompiendo esquemas y con un chaval llamado Desire Doué que parecía más producto de videojuego que de cantera. Un equipo coral, trabajado, fluido y suyo. Sin necesidad de nombres sagrados. Sin necesidad de consultar al manual no escrito de cómo se debe jugar. El contraste era nítido. En Barcelona, el relato había sido otro. Allí, incluso cuando ganaba, parecía estar a prueba. Se le leía con lupa, como si cualquier cambio en la alineación fuera un atentado ideológico. ¿Cómo se atrevía a sentar a X jugador? ¿Por qué no salía con el 4-3-3 inamovible? ¿Dónde estaba la identidad? En París, por el contrario, le habían dejado trabajar. Sí, con presión, nunca falta cuando los jeques te pagan el sueldo, pero sin esas voces nostálgicas que piensan que cualquier innovación es un sacrilegio a la era de Guardiola. Y eso, para Luis Enrique, era libertad. Libertad para entrenar. Para crear. Para equivocarse, incluso. Lo curioso era que, pese a esa libertad, no había traicionado sus principios. Su PSG seguía jugando con intensidad, con presión alta, con circulación rápida. No era un equipo replegado que buscaba una contra. No. Era ofensivo, sí, pero sin dogmatismos. Porque para Luis Enrique el fútbol no es religión, es estrategia. No es fe, es lógica. Él no quería convertir a nadie, solo ganar. Y eso, precisamente eso, es lo que más molesta a algunos sacerdotes del estilo. Que se puede ganar sin recitar de memoria los 10 mandamientos del cruifismo. Esa frase, esa sola palabra, entorno, encapsulaba más que una puya. Era una declaración. Una venganza educada. Porque Luis Enrique nunca iba a llamar por su nombre a quienes lo juzgaron sin tregua, pero si podía mirar a cámara, lanzar una media sonrisa y decir algo que, sin decirlo todo, lo decía todo. Era el equivalente futbolístico de responder con un bueno, si tú lo dices tras una discusión, no agresivo, pero demoledor. Y mientras tanto, los pasillos de la Allianz Arena aún vibraban con el eco de los cánticos de los jugadores, las cámaras buscaban a los héroes de la noche, y los analistas empezaban a hacer fila para subirse al carro que, durante años, habían observado con escepticismo. Pero Luis Enrique no miraba a las cámaras. Miraba al vacío con la calma de quien sabe que no tiene nada que probar. No ahora. No después de esto. Por supuesto, nadie se engañaba. Sabía que ese entorno, aunque ya no lo rodeara, seguiría existiendo. Que incluso ahora, con la Champions en la mano, habría quien dijera que fue mérito de los jugadores, que la Champions estaba devaluada porque el City cayó pronto, o que el verdadero mérito era del director deportivo. Siempre habrá alguien que necesite rebajar el logro para sentirse más cómodo. Pero él ya no necesitaba convencer a nadie. Porque, como suele decirse en esos documentales de ascenso emocional, los hechos hablan por sí mismos. Y este hecho se llama Copa de Europa. La prensa, siempre ávida de microdramas, no tardó en preguntar por la frase. ¿A quién iba dirigida exactamente? ¿Era un recado para el Barça? ¿Una respuesta a la crítica? Luis Enrique, fiel a su estilo, se encogió de hombros. No sé de qué me habláis. Yo solo respondí a una pregunta. Y con eso bastaba. Porque todo el mundo sabía que, cuando Luis Enrique dice que no sabe de qué le hablan, es porque está disfrutando de ver cómo los demás interpretan. Como si fuera un test psicológico, según cómo te lo tomes, te retratas. En Barcelona, por su parte, el tema era trending topic. Se comentaba en tertulias, en foros, en grupos de WhatsApp de exjugadores, y como no, en alguna sobremesa de exdirectivos con memoria selectiva. Había quien lo defendía, quien lo criticaba, y quien, los más lúcidos, simplemente lo entendía. Porque Luis Enrique, al fin y al cabo, es producto del Barça, sí, pero también víctima de su atmósfera. Un lugar donde puedes ganar un triplete y seguir siendo sospechoso habitual. Donde las dudas no desaparecen con los títulos, sino que se reciclan en forma de nuevas preguntas. Y mientras eso ocurría a cientos de kilómetros, él ya pensaba en lo siguiente. Porque no es un tipo que se regodee en el éxito. Lo saboreaba, sí, pero no lo enmarcaba. No era de los que se hacen camisetas con la fecha de la victoria. Era más de guardarla en la mochila, junto a otras batallas, y seguir caminando. Como buen asturiano, sabía que la niebla siempre vuelve, por más que el cielo parezca despejado hoy. Pero eso no le importaba. Porque ahora, con esa frase en el aire, con esa copa en la mano, y con el pasado mirándolo desde lejos,
sabía algo, que no necesitaba decir más. Y sin embargo, conociéndolo, quizás sí diga algo más en algún momento. Tal vez en un podcast, o en una entrevista casual, o incluso durante una clase magistral sobre presión alta en la UEFA Pro License. Porque Luis Enrique no se calla, solo espera el momento exacto para soltar la frase precisa. Como ese pase filtrado en el minuto 89 que rompe líneas y deja solo al delantero. O como esa palabra, tan sencilla y tan cargada, que dejó caer en una rueda de prensa sin subir el tono: entorno. Esa palabra, entorno, parecía rebotar por las paredes del estadio incluso después de que las luces se apagaran. No necesitó elevarla, ni repetirla. No la subrayó con el gesto ni la adornó con teatralidad. Fue como dejar caer un guijarro en medio de un estanque tranquilo. Las ondas se expandieron solas, sin prisa, hasta llegar a cada rincón del mundo culé. En ese instante, Luis Enrique no fue solo un entrenador ganador. Fue un estratega emocional. Un tipo que entendía que a veces, lo más potente no es lo que se grita, sino lo que se sugiere. Porque en el fondo, él sabía exactamente qué evocaba ese término. No era una crítica directa a nadie, o quizás sí, a todos, sino una forma de señalar el aire que lo rodeó durante su paso por el banquillo blaugrana. Un aire denso, como el de una habitación donde todos fuman pero nadie se responsabiliza del olor. Aquel entorno no era una sola persona. Era una cultura, una suma de opiniones presuntuosas y pasiones intensas, con más fe en el dogma que en la adaptación. Y ese es el verdadero matiz que quemaba bajo la superficie, la incapacidad de reconocer que Luis Enrique no solo había cumplido, sino que lo había hecho a pesar de las piedras que le fueron lanzando desde dentro. No fueron solo los medios. También hubo grietas internas. Dirigentes que no entendían su carácter. Exjugadores reconvertidos en santoñés del micrófono que no le perdonaban no besar cada párrafo del catecismo del toque. Y, por supuesto, una parte del vestuario, donde más de uno prefería otro tipo de mano, quizá más blanda, quizá más paternalista. Luis Enrique, en cambio, no era ni lo uno ni lo otro. Era firme. Frontal. A veces incluso antipático, según con quién. Pero siempre claro. En su mente, no hacía falta caer bien, hacía falta convencer. No se metía en discusiones innecesarias ni tejía alianzas con la prensa. Él entrenaba. Y si tenía que dejar a un intocable en el banquillo, lo hacía. Si tenía que dar rueda de prensa sin florituras, lo hacía. Si un periodista buscaba la pregunta provocadora, él le respondía como quien le lanza un ladrillo envuelto en celofán, con educación, sí, pero sin disimular el peso del golpe. Por eso, esa noche, su pullita no fue una venganza, sino un ajuste de cuentas silencioso. No buscaba herir. Buscaba señalar. Como un arquitecto que, años después, vuelve a un edificio en ruinas y señala una grieta que advirtió desde el principio. Él no decía yo tenía razón porque eso lo dice cualquiera. Él prefería el sutil arte de dejar que fueran los hechos los que hablaran. Y ahí estaba, con la Champions a sus pies y las palabras flotando en el aire como humo de puro. Incluso en el tono en que lo dijo había algo estudiado. No sarcasmo vulgar ni rencor explícito. Más bien la calma de quien ya no está en guerra, pero no olvida las batallas. No tenía el ceño fruncido ni los ojos vidriosos. Estaba tranquilo, sereno, casi lúdico. Porque sabía que esa palabra haría más ruido que una crítica abierta. Y lo sabía porque, en su época, fue precisamente el ruido del entorno el que más molestaba. No tanto las críticas en sí, sino su forma, el juicio sin matices, la exigencia sin empatía, el dogmatismo que se camufla de purismo. Entorno. 3 sílabas que, en el contexto justo, podían desencadenar columnas, tertulias y debates sin necesidad de ningún otro argumento. Porque no era una palabra suelta. Era una bomba semántica. Y Luis Enrique, como buen amante del control del espacio, la había colocado con precisión quirúrgica. Ni antes ni después. Justo al final de la rueda de prensa. Como si fuera un gol en el 93 minutos, con el estadio en silencio, y él levantando las manos sin celebración, solo mirando. Algunos dirían que era una provocación innecesaria. Otros, que fue una lección de estilo. Y otros más, los menos ruidosos, simplemente reconocieron la coherencia. Porque si algo había caracterizado a Luis Enrique en toda su carrera, era esa obstinada forma de ser él mismo, incluso cuando eso le costaba simpatías. Nunca buscó caer bien. Solo buscó que su equipo cayera bien en el campo. Lo otro,
Lo mediático, lo ornamental, se lo dejaba a quienes tenían tiempo para eso. Él prefería las cosas simples: entrenar, ganar, marcharse. Y sin embargo, cuando hablaba, cuando de verdad hablaba, lo hacía con una claridad tan quirúrgica que cada frase suya parecía tener más peso que 1000 editoriales. No porque grite más fuerte, sino porque, simplemente, tiene más cosas que decir. Su silencio prolongado durante la temporada le dio a esa palabra aún más valor. Era como una carta sellada durante meses, abierta justo en el momento en que todo el mundo estaba mirando. Porque esa es otra verdad sobre Luis Enrique: no improvisa. Ni los planteamientos tácticos, ni las frases. Él no suelta lo primero que se le ocurre. Deja caer lo que lleva tiempo fermentando. Y cuando lo hace, ni siquiera necesita explicarlo. Porque los que tienen que entenderlo, lo entienden. Y los que no, probablemente no estaban escuchando de verdad desde el principio. Así, esa noche, en un Allianz Arena ya medio vacío, con la resaca emocional todavía en el aire y los fotógrafos apuntando los trofeos en lugar de las personas, Luis Enrique se mantuvo como siempre, ajeno al jaleo, pero absolutamente presente. Como si su frase fuera una jugada más del partido. Una jugada sin balón, pero con intención. Porque el fútbol, como la retórica, también se juega sin tocar la pelota. Y en eso, Luis Enrique sigue siendo titular indiscutible.